Hola a todos, soy Pablo Veloso de Espacios de Crecimiento y quería hablarles en esta ocasión acerca de ciertos patrones con los cuales definimos a aquellas personas que supuestamente son personas sabias o personas, como se dice hoy en día, podríamos decir entre comillas, iluminadas. Estábamos hablando acerca de esta temática hace un ratito en el grupo de Facebook y sucede muchas veces, y gente que se comunica también conmigo, que expresa sus puntos de vista acerca de lo que es ser iluminado y lo que no, y se ve que el ser humano, como modo de conducta natural, como modo biológico, cataloga. La mente humana, el lenguaje, tiende a clasificar, tiende a ordenar las cosas que percibe y a definir el perro como perro, el gato como gato, la vida y la muerte como dos cosas diferentes, pero a los fines prácticos, es decir, tiene esta cartografía, esta capacidad de cartografiar la vida con un fin de poder anticipar futuros peligros, por ejemplo, o prever ciertos beneficios que puede obtener de cierto objeto, por ejemplo, el árbol. Si no le pusiera ese nombre sería muy difícil hablar de él cuando le cuenta, por ejemplo, a otra persona: mira, el otro día estuve caminando por ese monte y hay un árbol de manzano que tiene unas frutas deliciosas. Si no pudiese decir la palabra manzano, la palabra manzana, la palabra árbol, la palabra monte, sería muy difícil de definir ese curso de acción, esa posibilidad para el otro. Entonces el otro, al oír este lenguaje y al oír en primera persona eso de yo fui al monte el otro día, ese recuento le permite acercarse. Pero de hecho no existe tal cosa como monte, árbol o manzana. Fíjense que no sé, dicen que los esquimales tienen muchísimas palabras para definir diferentes la palabra nieve. Será porque en su entorno, obviamente, la nieve es algo muy abundante. Entonces, cada cultura tiene palabras, definiciones, conceptos para nombrar distintas cosas. Y aunque les parezca raro, aún el concepto de santo, de iluminado, de despierto, acaba siendo un concepto más. Acaba siendo una clasificación que aprendimos. Por ejemplo, pregúntense, ¿cómo saben que Ramana Maharshi, un santo muy conocido de la India, era un iluminado? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que Nisargadatta Maharaj era un iluminado? ¿Cómo saben que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿Cómo saben los musulmanes que Mahoma realmente era el elegido de Dios para recibir esa revelación? ¿Cómo lo saben? Bueno, lo saben a través de una especie de sistema de consenso. Es decir, ¿qué se entiende por ser santo? Bueno, una persona que tolera todo, una persona que tiene un estado de ánimo bastante amable, agradable, tranquilo, y una persona que entra dentro de los cánones religiosos de esa cultura en particular. Un San Francisco de Asís quizás no es un santo en la India, y un santo de la India no encajaría con el modelo de santo occidental. Por eso hablábamos también en el grupo con algunos amigos el hecho de que muchos seguidores de Jesucristo actuales, que aman a Jesucristo, que siguen sus enseñanzas al pie de la letra y de corazón, quizás si hubieran vivido en la época judía, en la época de Israel, de contemporáneo de Jesucristo, lo hubieran apedreado, lo hubieran tratado muy mal, porque él hablaba de que era el Hijo de Dios, y en la cultura judaica decir que se es el Hijo de Dios y que se es uno con Dios, uno con el Padre, era una locura, una completa locura, era una blasfemia, y por eso obviamente fue muerto, fue asesinado a través de la conocida cruz. Bueno, de la misma manera, hoy en día, como pasaron muchísimos siglos y se fue suavizando esa imagen de Jesucristo, decorando, aceptando, el ser humano dice: si todos van para la derecha, vayamos para la derecha porque debe estar bien. Si todos van por el medio, vayamos por el medio porque debe estar bien. Todos sabemos que si uno se acerca a un restaurante, a un bar o a una tienda de cualquier cosa y ve que hay gente, uno entra a comprar. ¿Por qué? Porque piensa que si hay gente, debe ser porque el producto es bueno y por eso la gente lo aprecia. Puede haber miles de razones y uno las desconoce, pero uno está convencido de que si hay gente, por algo será. De la misma manera, un gurú que lo sigue todo el mundo es un gurú que todo el mundo lo va a seguir entonces, y cada vez más personas.
Por el contrario, un gurú que no lo sigue nadie es un gurú más difícil que la gente se acerque, porque siempre rige esa ecuación: si nadie lo sigue, debe ser que lo que da no es bueno, o lo que sabe no es cierto. Fíjense el caso de Nisargadatta Maharaj. Si no lo conocen, lo pueden buscar por internet, Nisargadatta Maharaj. Y Nisargadatta era un hombre que rompía un poco con la estructura del santo hindú. No era el santo célibe, no era el santo brahman de la casta alta, no era el santo vegetariano, no, era carnívoro, de casta baja, oscuro de piel, era con un carácter irascible, insoportable, intratable. A veces trataba mal a la gente, pero no por malicia, sino porque era su carácter. Fumaba como un sapo, de hecho murió de cáncer. A su vez vendía cigarrillos, unos cigarrillos muy baratos en la India que se conocen como bidis. Tenía varias tiendas que después se fueron reduciendo a una, y ese era su perfil. Era un perfil anti-gurú, era todo lo contrario a un gurú. De hecho, no tenía seguidores tampoco. No era como Ramana Maharshi o como, no sé, Shankaracharya dentro del sistema tradicional. Era completamente ajeno a eso. Y en su momento nadie le prestaba atención. Solamente un señor llamado Friedman, que fue el que escribió sobre él, al igual que Paul Branton escribió sobre Ramana Maharshi. Siempre ese occidental es el que los hace conocer. Bueno, el occidental se acercó y vio en Nisargadatta Maharaj algo grandioso. Y Nisargadatta mismo dijo: mira, tú piensas que aquí hay algo maravilloso. La verdad, no me explico cómo la gente podría pensar eso. Pero bueno, si lo piensan, yo les hablo, no tengo problema. Entonces se erigió, se convirtió, no por propia voluntad, sino porque la gente lo erigió en un epítome de lo que es un ser realizado o iluminado. Y a partir de ahí vinieron muchos maestros, gurús de ese linaje, ¿no? De los que aprendieron, de los que aprendieron, de los que aprendieron. Y hoy en día son muchos de ellos controvertidos, pero piensen esto: después de un tiempo, cuando mucha gente escriba muchos libros ellos, la gente escriba sobre ellos y tengan muchos seguidores, la gente va a decir: la verdad que sí, era un gurú. Entonces, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Pero más allá de eso, a veces las personas me dicen: bueno, pero tú no eres un ser realizado. Para mí no lo eres. De hecho, yo siempre digo: no lo soy. No soy un ser iluminado, no soy un realizado, no soy un liberado, no soy nada. Ninguna denominación que alguien quiera rotular en mí es verdadera, ni siquiera las que yo pongo. Cuando digo: sí, soy monitor de yoga o profesor de yoga, ese es un rótulo. En el momento en que yo estoy cocinando, soy un cocinero, y cuando estoy con mi hijo, soy un padre, y cuando me voy a dormir, soy un cuerpo tumbado en una cama durmiendo, y nada más. Así que no hay roles vitalicios, nadie es el iluminado. Es como decir: mira, yo tengo una enfermedad muy difícil de curar, y finalmente me la curo, ¿no? Voy al médico, me da un tratamiento y me curo. Ahora me llaman el curado. ¿No es ridículo llamarse el curado por el resto de la vida? Sí, yo soy el curado. No, haberse curado de una enfermedad es un momento, ya está, la vida continúa y eso queda atrás. Haberse liberado de una ilusión, la ilusión del yo como hacedor y todo eso, es un momento de la vida. Si te ocurrió, bien, pero ya no eres el liberado, no eres el iluminado, eres nada, uno más, fulano de tal, solo que tienes esa comprensión, tu mente, tu pensamiento lo ha comprendido así. E inclusive pasa esto, tenemos como comportamientos prefijados, es como si fuera una especie de superponer una plantilla, y decimos: a ver, como aquí en España se utilizan las oposiciones, cuando una persona quiere ser desde barrendero de la calle hasta arquitecto, tiene que rendir oposiciones, es decir, presentarse a exámenes muy meticulosos, muy complicados de aprobar, para demostrar que está preparado para ese cargo. Y cuando lo cumple, se le autoriza, se le da la autorización oficial. Fíjense qué tonto y qué gracioso que el mismo Ramakrishna Paramahansa, un gran sabio de la India también, pero más de la línea del bhakti, de la devoción, él también fue sometido a un conjunto de, como si fuera una mesa de examen, bueno,
un conjunto de brahmanes, de la casta alta, sacerdotes, que evaluaron si él era realmente, si sus experiencias eran verdaderas, como le pasó a Santa Teresa de Ávila, que algunos la consideraban endemoniada, hasta que finalmente dijeron, no, esto es de Dios. Bueno, de la misma manera pasó con Ramakrishna. Y finalmente, por consenso, decidieron que era un avatar de Vishnu. Y además dijeron que era un avatar, no me acuerdo bien, pero creo que de Shiva también, como que era un avatar del Parabrahma mismo. O sea, armaron una historia, entonces muchos de los que desconfiaban pasaron a confiar. ¿Vieron cuando la iglesia canoniza a alguien o beatifica a alguien y dice, mira, ese señor que hizo tantas cosas ahora es un santo? Y la gente le empieza a rezar, y le empieza a orar. Hasta ayer era nadie, no valía. Ahora es como que tiene palanca, ¿no? Que tiene conexiones. Es como aquí en España se dice está enchufado, está conectado con el poder. O sea que ahora sí le podemos pedir favores. Ahora vale. Entonces tenemos esa cultura media tonta de que, por ejemplo, si no sale en el diario no ocurrió. A ver, eso que dicen que pasó, vamos a ver el noticiero. Si no sale en el noticiero es un rumor nada más. Creemos que si alguien, el noticiero, el diario, el periódico, la radio, no lo dicen, es decir, ese papá, ese padre, ese periodista, que es el que supuestamente está autorizado para decirme qué es verdadero y qué no, si no lo dice él, no es verdad. Entonces, es como una extensión de esta cultura que tenemos de el culto a la autoridad. Si no me lo dice mi sacerdote, mi papa, mi jefe, mi líder político, si no me lo dice esa persona especial en quien yo confío, para mí no lo creo, no lo acepto y no vale para mí. ¿Por qué? Porque no puedo pensar por mí mismo, no puedo llegar a conclusiones por mí mismo. Entonces, si tengo alguna enfermedad, tengo que ir al médico. Es decir, yo no tengo que hacer nada, soy pasivo 100%, nada de medicina preventiva, yo voy al médico. Me enfermo, voy al médico. Él me dice, dese un golpe con un palo en la cabeza, yo me doy un golpe con un palo en la cabeza. Ni lo dudo, ni lo pienso. ¿Eso es racional? ¿Es inteligente? El médico sabe más que yo, estudió para eso, claro que sí, pero el médico puede equivocarse, pueden escapársele cosas. Entonces no está mal complementar con una observación propia y decirle al médico, mire, pero esto que usted me dice, pero yo estoy sintiendo tal otra cosa, o mire que a mí me hizo bien el otro día comer tal cosa, ¿no será que esto me ayudaría? Pero tenemos tanto miedo de equivocarnos, de ofender, que decimos, no, yo me quedo callado 100%, usted decida por mí, dígame qué medicina tengo que tomar, qué tengo que hacer, yo no quiero meter la pata. De la misma manera el político estudió para político, o el economista. Entonces, ¿qué voy a yo hablar de economía? A ver si yo obviamente manejo dinero, compro, vendo, entiendo lo que son los símbolos, los conceptos. No sé en la manera tan delicada que puede haber aprendido un economista a balances, a producto bruto y todas esas cosas. Bueno, no lo sé, pero para eso está él. Pero yo puedo también sobre eso reflexionar y quizás sumarle algo interesante que él no tenía, porque no se olviden que muchos de las formaciones profesionales vienen de instituciones rígidas como son la universidad, y ustedes dicen, bueno, pero el psicólogo es psicólogo. Yo conozco universidades en la Argentina, por ejemplo, donde el enfoque es netamente freudiano o lacaniano. Y sí, se habla de Gestalt y se habla de terapias transpersonales, pero como una cosita pasajera y desestimándolas. Y se hace un hincapié muy incisivo y solamente en psicoanálisis o Lacan o lo que fuera, la línea que corresponda. Entonces, de la misma manera el político puede haber sido, o el economista, educado en el libre mercado, o por el contrario, en el intervencionismo del Estado. Y puede cometer errores porque él es el que está a cargo, pero yo puedo tener una opinión también. Entonces esto llévenlo al iluminado y vean cómo solemos pensar esto. Si todos dijeron que este es el iluminado y lo dijo fulano y fulano que son importantes, ¿y cómo sabemos que son importantes? Bueno, porque otros dijeron que ellos son importantes. Entonces, o porque cumplen con los preceptos que están en tal libro sagrado que es importante. ¿Y cómo sabes que ese libro sagrado es importante? Bueno, porque lo viene diciendo, no sé, la iglesia o el hinduismo desde hace mucho. ¿Y cómo sabe el hinduismo que ese libro es importante? Bueno, no lo sé. Bueno, en realidad,
Esto es una especie de pasarse la patata caliente de uno a otro porque no saben qué hacer con ella, y cada vez que alguien apela, ¿no? Convoca una autoridad, hay que preguntarse, ¿quién le dio autoridad a esa autoridad? O sea, ¿quién dice que eso es una autoridad? Bueno, otra autoridad. ¿Y qué autoridad tiene esa otra autoridad? Bueno, es siempre la que tú le des. Si yo estoy convencido que la Iglesia es una autoridad fehaciente y real, real y sólida, entonces todo lo que diga lo voy a creer. Si yo creo que el político de tal partido político, de derecha o izquierda, es muy correcto, muy inteligente, muy agudo, bueno, todo lo que diga lo voy a creer. Pero la pregunta es, ¿cómo sé yo que es incapaz de equivocarse? Caemos en lo que el Papa desde hace mucho tiempo pregona, que es esto de la infalibilidad papal, el hecho de que el Papa no se equivoca. Luego lo corrigieron y dijeron, bueno, el Papa no se equivoca en materia de teología y dogma. En todo lo demás sí, él puede decir mañana va a llover y no llueve. Es decir, su infalibilidad se remite solamente a cuestiones más teológicas. Pero aún así, cuando el Papa dice a nivel dogma, no, los anticonceptivos son malos porque Dios no los permite, y todos lo acatan. Piensen que de la misma manera, cuando alguien dice Ramana Maharshi era un ser iluminado, o Nisargadatta Maharaj era un ser iluminado, ¿quién lo dice? ¿Quién lo sabe? Y podemos preguntar, ¿quién dijo que existe la iluminación? Ah, bueno, pero porque lo dice el hinduismo desde hace mucho. ¿Qué autoridad tiene el hinduismo? ¿De dónde la saca? ¿Por qué le das autoridad a algo que a ti te parece que es valioso o que realmente sabe lo que hace? Y si no sabe lo que hace, y si está hablando de disparates, y si la vida es otra cosa, entonces, ¿por qué no dudar? Una buena duda, una duda sana, y decir, otros pueden pensar que yo estoy iluminado o que no. Son opiniones, son tan válidas una como la otra. ¿Por qué tengo que encajar yo en un molde preestablecido? Si todo molde es un molde que es consensuado, como todos acordamos que un árbol es algo que tiene hojas, a lo que le llamamos hojas obviamente, ¿no? Frutos, un tronco y raíces, eso pasa a ser un árbol. Pero yo podría decir, no, ¿por qué voy a pensar que eso es un árbol? Para mí el árbol tiene forma de una cosa de madera con un respaldo y 4 patas. Es lo que otros llaman silla. Bueno, ese es mi concepto. Eso sería una locura, porque chocaría con la sociedad y no podría ni trabajar, ni comprar, ni vender, ni caminar por la calle, ni relacionarme. Pero otra cosa muy distinta es saber que son todas convenciones, saber que hasta aún la palabra iluminación es una convención, dudar de, no, la meditación, la mente en calma te lleva a la unidad con el espíritu, y el yo superior y el yo inferior. Espera, ¿de dónde salió todo eso? ¿Quién dice que hay un yo superior y un yo inferior? ¿Quién dice que poner la mente en calma te va a llevar a la paz? ¿O te va a llevar a ese estado? ¿Quién dice que alcanzas un estado? ¿Quién alcanza el estado? ¿Quién eres? Bueno, yo soy yo, eso es algo que se da por sentado, está descartado. ¿Cómo sabes que está descartado? Entonces, si empezamos a dudar un poquito más, o sea, un poco como hizo el Renacimiento en el 1400, el famoso 480, el Renacimiento italiano, que tuvo que ver con la caída del Imperio Romano de Oriente, el bizantino, que vinieron muchos escritos, porque vinieron mucha gente huyendo de los musulmanes, vino mucha gente hacia Europa y trajo algunos escritos de los griegos, donde muchas cosas que se habían perdido regresaron, y empezó a haber un acento en el ser humano como centro. Hasta ese momento el acento era, la sociedad o el mundo era teocéntrico, estaba centrado en Dios. Bueno, pasó a ser antropocéntrico. Entonces, nosotros hemos quitado a Dios hace mucho tiempo, como decía Nietzsche, Dios ha muerto. Lo hemos quitado. ¿Por qué? Porque era un ojo que nos volvía locos ahí, que estaba todo el día diciendo, ay, Adán, comiste de la manzana, ay, Jerusalén, cómo has pecado, ahora Sodoma y Gomorra serán destruidas, y esto y lo otro. Entonces nos cansó un hombre ahí en el cielo que nos esté mirando cuando vamos al baño, cuando nos bañamos, cuando hacemos el amor, cuando estamos en las cuestiones más íntimas de la mente.
que también esté ahí. Es insoportable el hecho de automonitorearse, que es el origen obviamente de la fobia. Si yo tengo fobia, miedos, esa paranoia de me estarán persiguiendo, o estaré haciendo esto bien o lo estaré haciendo mal, eso responde a que tengo un feedback, una retroalimentación demasiado profunda. Me estoy mirando todo el tiempo como si hubiese una cámara que va sacando fotos y viendo si lo hago bien y mostrándomelas y diciendo mira lo que hiciste recién, mira lo que hiciste recién, esto no corresponde. Eso es la fobia, es la paranoia, es ese ojo que todo lo ve. Bueno, eso es la imagen de este Yahvé de los ejércitos, o el Dios cristiano que todo lo sabe, o musulmán, o el Buda de los budistas, porque dentro de la religión budista también hay facetas muy duales, donde existe un Buda que nos mira y que nos cuida y que nos ama, o un Krishna para muchos hindúes, y así. Entonces eso dijimos, basta, nos lo quitamos de encima, nos molestaba muchísimo. Y surgió, bueno, esto del renacimiento y el antropocentrismo, es decir, situar todo en el ser humano, que el ser humano sea la medida de todas las cosas. Y ahí empezaron a haber muchos crecimientos que hasta ese momento eran dejados a Dios. Y hasta ese momento regía esto que decían del califa Omar, que cuando llegó a la biblioteca de Alejandría, dijo, si todos los libros que están en esta biblioteca coinciden con el Corán, o sea, dicen lo mismo que el Corán, los quemamos, porque ¿para qué los queremos si ya tenemos el Corán? Y si contradicen al Corán, los quemamos también, porque están equivocados. O sea que ese es el teocentrismo, ¿no? Situar todo en una autoridad afuera. Por otro lado, el Renacimiento puso un poco de nuevo ese centro en uno mismo. Luego vino la ciencia, ¿no? Allá por el 1600, y el ser humano cada vez más se centró en uno mismo. Bueno, se fue al otro polo, obviamente. Se, digamos, robotizó, porque generó como esta cosa pendular. Me molesta tanto que me estén mirando, que me vuelvo ahora una especie de tornillo en una gran maquinaria. Me vuelvo un ser casi sin alma, ¿no? Porque rechazo todo lo que tenga que ver con lo trascendental y extrasensorial. Soy solamente un cuerpo que trabaja, que come, que duerme, hace el amor y muere. Y eso también carece de profundidad, porque me fui a otra visión de las cosas, una visión newtoniana, mecanicista. Entonces, más allá de esta u otra visión, lo que hay que acordarse es que son visiones, no son realidades, son percepciones de la realidad, basadas en una autoridad. Esta era la autoridad, la autoridad de la Iglesia, la autoridad de Dios, la que decía lo que debía hacerse, y sus emisarios, sus mensajeros, sus libros sagrados. Inapelable, ¿no? Como le pasó a Galileo, por ejemplo, que le dijeron que se retracte porque la Tierra, la Iglesia y la Biblia decía que la Tierra era plana. Así que en ningún momento decía que era redonda, ni que era el centro de nada, de que era, una cosa más dentro del universo, sino que era el centro del universo. Así que se retractó. Aunque la tradición dice que dijo, el pur se mueve, igualmente se mueve. Pero hoy en día tenemos el otro polo, a ver dónde está, acá, el otro polo, que es el polo de lo mecanicista. Nos hemos enfriado, nos hemos convertido en una máquina, hemos entrado en el reduccionismo. Existe un médico que trata solo el hígado, un médico que trata solo el cerebro, un médico que trata solo los músculos. Y de la misma manera la química ahora es la química de partículas, la química cuántica, la química, elemental, la química orgánica, inorgánica, y cada vez más separados esos compartimientos, de manera que uno no sabe nada del otro, y se convierten en unas especies de cintas de ensamblaje, como pasan en esas grandes fábricas, donde viene algo y alguien hace pasa y viene otro y pasa, y el otro le va agregando otras cosas, y nadie conoce la totalidad. Todos conocen solamente ese remache que le ponen, o esa soldadura, y ya está. ¿Y qué conocen del ordenador que están haciendo? Solamente eso, y nada más. La imagen de totalidad, como pasaba con Leonardo da Vinci, que era físico, químico, matemático, pintor, escultor, músico, filósofo, todo a la vez, porque tenía una visión global. Entonces comprendía el universo de otra manera. Hoy en día el médico que solo sabe de hígados ve una persona y ve un hígado, y el que sabe de cerebros ve una persona y ve un cerebro, y el que arregla del coche solamente el tubo de escape ve un coche y ve un tubo de escape. Entonces
nos olvidamos que si bien este es el mundo donde vivimos y que hace falta especializarse en muchos casos, no es esa visión particular real, sino que la totalidad es lo real. Entonces, ni hay un Dios que nos está mirando todo el tiempo, ni tampoco somos una máquina fría, sin sentido de vida, en el sentido de que nos sentimos alienados, aislados, como si fuéramos simplemente, como dice Pink Floyd, otro ladrillo en la pared, ¿no? Another brick on the wall, otro ladrillo en la pared. Quizás el ser humano es mucho más que eso, es un organismo. Los chinos y los hindúes tenían esta visión, que la vida es orgánica, la vida es orgánica y es acrática, es decir, no tiene cracia, no tiene gobierno, no hay nadie que gobierne. Entonces uno dice, sí, pero el cerebro gobierna todo lo demás. El cerebro está acá arriba, en la cabeza, ¿no? Y se extiende a través de sus nervios y llega a las extremidades donde se conecta con los sentidos y percibe lo que le llamamos el entorno. ¿Dónde empieza y dónde termina el cerebro? ¿No es el cerebro también estos nervios? Sin estos nervios, ¿existiría tal cosa como el cerebro? ¿Como la función que llamamos el cerebro? No. Entonces, todo el cuerpo, podríamos decir, es un cerebro extendido. Entonces, si quisiéramos darle ese nombre, al cuerpo entero es el cerebro. Todo está hecho para percibir. Por lo tanto, es ese cerebro. Y sin el entorno, ¿habría cerebro? Sin nada que percibir. No habría función. Pensemos no en cosas, sino en funciones. El cerebro no existiría, ¿no? El cerebrear, la función, cerebrear, ¿no? Conciencia, pensar, no existiría, porque no habría algo con lo cual rebotar. Entonces, la vida no son compartimientos estancos, es una totalidad, que le hemos puesto nombres para hablar de ello, pero si no los creemos y si los tratamos solo como nombres, sin autoridad en ninguna parte, nos damos cuenta de que no hay jefe, no hay jefe. Entonces uno dice, sí, pero hay un yo acá adentro que decide las cosas. Hay una sensación de yo, hay una sensación de algo que está tomando las decisiones, algo que quiere mover este brazo. Pero ¿por qué dije en este momento mover el brazo y no dije mover, no sé, la nariz? Porque impulsos inconscientes que yo desconozco me llevaron a decirlo del brazo, quizás porque otra vez di el mismo ejemplo, y lo di porque lo vi en alguien, y si lo voy remitiendo me doy cuenta que todo está conectado, que ninguna cosa de las que supuestamente hago yo son mías. En realidad todas las cosas son una suma de impulsos, de influencias que crean lo que aparentemente hago en este instante, y yo me arrogo, ¿no? Me atribuyo la propiedad intelectual, la autoría. Digo, yo lo hice, yo levanté el brazo, pero me preguntan, bueno, ¿cómo lo levantaste? Así. Pero dime, ¿qué haces para que se levante el brazo? No tengo ni idea. Yo no sé cómo hago para levantar este brazo. ¿Por qué? Porque no lo hago yo. Lo hace, podríamos decir, el cuerpo. Pero entonces, ¿cómo puedo decir que levanto algo que yo no tengo ni la menor idea cómo lo levanté? Es como si yo dijera, bueno, yo hago salir el sol todas las mañanas. ¿Y cómo lo hace salir? Bueno, no tengo ni idea. Pero entonces no lo hace salir. Porque si yo digo, levanto mi brazo y no tengo ni idea cómo lo levanté, ¿no? No sé cómo lo hago. Yo lo hago, lo puedo repetir, miren, pero no sé cómo. De la misma manera, el sol sale todas las mañanas. Yo podría decir, yo hago salir el sol. ¿Y cómo lo haces? No tengo ni idea. Pero sale. Bueno, de la misma manera, todo en la vida ocurre por sí mismo. Esa es la visión de China, como de la naturaleza, como creo que se pronuncia Zhang o Zhang, como organismo, ¿no? Orgánica, o Zhang, no sé, es muy difícil de pronunciar para mí, Zhang. Y por otro lado, en India está la visión de la vida como juego, como un drama. Entonces la vida entera es una visión dramática, donde las cosas son lo que aparentan ser, pero en el fondo son todos la misma cosa. Ellos tienen la imagen de que Vishnu, el dios Vishnu, que es el conservador, desciende a la tierra con todo su corte, con todos sus amigos, y a uno le dice, tú vas a ser de bueno, tú de malo, tú me vas a perseguir, yo voy a hacer tal cosa. Arma un juego, ¿no? Como tú vas a ser de ladrón, tú de policía. Arma un juego. Y tú finalmente vas a luchar conmigo, va a parecer que me vas a matar, y al final yo te mato a ti, y todos vamos para casa.
y nos quedamos tranquilos un rato hasta que tengamos ganas de volver a jugar. Esa es la visión de la India. Entonces, el que lo ve de este lado dice, ay sí, porque ese es el malo que le intentó matar a Vishnu, a Dios. No era el malo, era el amigo de él. Solo hacía de eso. Bueno, de la misma manera, lo que aparenta ser bueno, malo, lindo, feo, iluminado o no, son solamente piezas de un juego. Y si las creemos demasiado certeramente, como si fueran así, nos matamos entre nosotros. Y empezamos a... Bueno, nos matamos entre nosotros y resulta divertido hacerlo, obviamente. A todos les gusta ver una película donde hay, no sé, donde hay un crimen, donde hay una guerra, donde hay una lucha, porque si las películas fueran solamente, no sé, levantarse, tomar una taza de café, caminar por la calle, volver a la casa, ir a trabajar, regresar, irse a dormir, nadie las vería, serían aburridísimas. Lo que queremos es que le pase algo a la persona, que se tropiece, que se golpee, que alguien le diga algo, que tenga que resolver un problema, un enigma, si no, no tiene gracia. Bueno, la vida es igual. Entonces, estas personas que se vuelven fanáticas y que defienden al gurú tal y que les parece que este es iluminado, el otro no, este es iluminado de grado 2 y el otro es iluminado de grado 73. Esas personas, dentro de todo, son los que animan el juego. Y cuando los veamos, tenemos que aplaudir así y decir, bravo, bravo, muy bien, porque gracias a ustedes es que todo esto se mantiene girando. Si no fuera por ustedes, este mundo se volvería aburrido. Y cuando reconocemos eso, también lo reconocemos en nosotros y descubrimos ese, como dicen los judíos, el Yetzar, ¿no? El Yetzar Hara significa esa malicia natural que todo ser humano tiene, ¿no? Ellos consideran que Dios puso eso en cada uno, ese espíritu un poquito torcido, que hace que cuando todo está bien, la compliquemos. Porque si no está eso, ¿de qué va a tratar la vida? ¿Cuál va a ser el argumento de esta existencia? Entonces los hindúes, con su visión dramática, nos permiten tener otro paradigma, otra manera de ver el mundo y decir, no se trata de mejorarlo, de corregirlo, así como está. En el lío más grande que se puedan imaginar, con las casas de brujas y las inquisiciones y todo eso, y las autoridades tiránicas y que imponen cosas, y está bien, déjenlos así, que se maten entre sí, y nosotros mismos vamos a descubrir que también tenemos esa semilla y que nosotros colaboramos para ese caos también diariamente, pero de eso se trata la vida. Entonces, ver estas cosas y no tomárselas demasiado en serio es característica del sabio. El sabio tiende a hacer eso, aunque sigan estas cosas en él las sigue teniendo. Y el necio, bueno, el necio es el que se mete en el asunto y se mete tanto que se la cree, y la vida le va en ello. Y además, tengan en cuenta que es el que más disfruta, porque ¿quién disfruta más que alguien que cuando juega un juego lo cree? Si yo juego a que soy el policía y el otro el ladrón, pero no me lo creo, y me lo recuerdo a cada rato, o veo una película y me digo, esto es una película, no hay goce. El goce está cuando me lo creo. Entonces, enamórense, enfádense, entristezcanse, defiendan propiedades propias como si fueran, o propiedades, quiero decir, cosas que tengan como si fueran realmente de ustedes, sean egoístas a veces, dejen que todo eso funcione así. Esa es la gracia de la vida. Si nos volvemos santos, puros, inmaculados, como se nos ha hecho creer que es la idea de iluminación, donde nada nos importa y nada nos preocupa y todo nos da igual, nos volvemos minerales. Y la vida tiene organismos, como los mamíferos, que son sensibles, ¿no? Esto es piel, no es coraza, no es caparazón, no es una concha que me protege de sentir, como tienen las rocas. Si ustedes quieren ser rocas, se van a perder algo muy grande, que es la vida. Sensible significa que me duele, ¿no? Entonces, enfado, tristeza, alegría, depresión, no sé, impotencia, felicidad, todas esas cosas van a estar. El sabio sabe, como una mente detrás de la mente, sabe, no sería una mente detrás de la mente, simplemente es el pensamiento que se dio cuenta, sabe que no es del todo así, pero lo sabe un poquito, porque él sabe que si lo sabe demasiado se lo pierde. Así que los invito a reflexionar acerca de eso. Bueno, un abrazo y un saludo para todos.
Pablo Veloso.